su gracia nos dio. Esta semana yo le dije al Señor, Señor, tú eres precioso, misericordioso, nos haces vivir una vida que cuando tal vez no merecíamos muchas de las cosas que tenemos, Dios nos las dio. Según mi vida pasada, yo me puse a pensar y yo dije, Dios, yo no merezco tanta belleza, no merezco tanta hermosura. Así como las personas a veces ven y salen a la calle, ¿cierto? Y no se fijan en los árboles, no se fijan en los pajaritos, no se fijan de pronto en el sol que está saliendo, no se fijan en las nubes, sino salen y es el trabajo. Y llegan a sus trabajos y no, que el jefe me pidió esto, que esto, lo otro, que hay que llamar a esto, que hay que llamar a mi esposa, que hay que llamar a la otra, que hay que llamar a los hijos, que hay que seguir trabajando, almorzar, que hay que ir a esto, a hacer chistes de doble sentido. Llegan a sus casas, llegan de mal genio, a tratar mal a su familia y llegan a acostarse y así pasan sus días. Un día tras otro no ven la belleza y las maravillas de Dios. Qué bueno, David, que cogí y decía y veía a Dios inclusive en la naturaleza, veía a Dios en los árboles y decía, uy, cuando miro estos cielos y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre? Para que tengas tú de él memoria, para que de noche lo visites, para que llegues y lo bendigas de tal manera. Yo llego a mi casa, miro a mi esposo y digo, Dios es grande. Yo salgo y digo, veo ese lugar donde estamos viviendo y digo, Dios es grande. Veo donde me voy a acostar a dormir y digo, Dios es grande. Veo que todos los días Dios trae alimento a mi mesa y digo, Dios es grande, Dios es precioso y Dios es maravilloso. Tenemos nosotros que empezar a ver la vida de la misma manera, como David la veía, como la veía Jesucristo. Decía, Dios es bueno y yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no hablo de mí, yo no hablo lo que yo estoy pensando, sino hablo lo que el Padre me ha mandado a decir. Lo que yo estoy dispuesto a hacer, eso hablo, porque Dios me lo ha encomendado. Dios dice en su palabra que todo lo ha creado y que todo lo que pasa nos ayuda a nosotros para bien. Así que nosotros, si tenemos alguna situación difícil, si tenemos algún problema, alguna cosa que a nosotros no nos guste, nosotros lo que debemos hacer es esforzarnos en Dios para poder sobrepasar y sobrellevar cada prueba. Entonces, nosotros veíamos ayer con mi esposa una persona que en la calle tiene un supuesto trabajo, pero que nosotros decimos, Dios puede estar haciendo mucho más con esta persona. Si esta persona le aceptara en su corazón y si esta persona diera su vida completamente a Dios, esta persona estaría no en los semáforos trabajando, mendigando prácticamente, mendigando unas monedas, sino que estaría tal vez creando su propia empresa. Porque la palabra de Dios dice, sus pensamientos no son como mis pensamientos. Vuestros pensamientos, es decir, los pensamientos que nosotros tenemos acerca de la vida, no son como los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos, son más grandes, son más poderosos. Y yo no creo que Dios nos haya formado a nosotros, nos haya creado para que nosotros vivamos mendigando. No. Qué bueno que las personas nos ayuden a nosotros, ¿cierto? Qué bueno recibir un almuerzo, qué bueno recibir de pronto algún incentivo, una ayuda económica de parte de nuestros padres, de nuestros tíos, inclusive de nuestros hijos, que ellos ya trabajan y nos puedan ayudar. ¡Qué bendición! Pero qué bueno es que Dios nos ha dado a nosotros las herramientas, los recursos, la capacidad intelectual, la sabiduría, la fuerza física y la unción de Dios, para que nosotros podamos resolver y solucionar todo lo que se nos ponga por delante. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En algún momento, Moisés se encontraba frente a un grande problema por delante y un grande problema por detrás. Delante de él estaba un mar inmenso. No era cualquier río, que sabemos que los ríos son peligrosos en muchas ocasiones. Era el mar, era un mar inmenso, donde él decía, ¿qué voy a hacer? Aquí ya no hay nada, ya no hay solución. Y veía por detrás y veía un imperio, un ejército poderoso, el ejército más poderoso que existía en la época, el ejército egipcio, el de Egipto. Veía ese ejército por detrás, con sus armas, con sus caballos, con sus carros. Era impresionante, los carros, los que eran jalados por los caballos. Era impresionante la armadura
que tenían estos soldados. Si nosotros vemos tal vez las películas, tenían un casco, tenían su pechera, lo que les protegía acá. Y los del pueblo de Israel, ¿quiénes eran? Porque estaba el pueblo de Israel y Moisés, que los estaba sacando de Egipto. ¿Se acuerdan de esa historia? Los estaba sacando de Egipto. Y resulta que se encontraron ante estos dos problemas. Uno por delante, un mal inmenso, uno por detrás. Cualquier otra persona hubiera dicho, no, ya, no. Nos hundimos, nos ahogamos o nos mata el ejército. Tenemos esas dos opciones. Pero Moisés encontró una tercera opción. Qué bueno que hay una tercera opción en nuestras vidas. Qué bueno que no solamente tenemos o morir de esta manera, o morirnos de hambre, ¿cierto? O ir a robar y morirnos de un balazo. Porque hay personas que solamente ven esas dos opciones. O no, sacamos un crédito y nos endeudamos por años con plata que no tenemos, ¿cierto? O miramos aquí y le pedimos prestado a quien le debemos ya plata, gota a gota, y que vengan de pronto a golpearme aquí la puerta para que nosotros les paguemos, ¿cierto? Y si no les pagamos, ¿qué hacen? Nos amenazan y nos pueden hasta matar, que es el supuesto gota a gota, ¿no? Gota a gota. Muchos de vos están pensando en trabajar en un gota a gota. ¿Qué va a hacer de su vida? No, lo que es mi hermano y que es su hermano, no, él presta, él es negociante, él presta dinero y luego va en moto a cobrar. Imagínense. Eso es una usura, porque se aprovechan las personas de la necesidad de las otras personas que no tienen nada. Eso es una usura. Entonces nosotros, qué bueno que tenemos una tercera opción. Dios es nuestra tercera opción. Cogió allí Moisés, y empezó a clamar a Dios. Y Dios le dijo, pero ¿por qué clamas a mí? Tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Con esa vara, la vara de Moisés, Dios, por medio de él, había hecho cosas grandes, gloriosas. Y la vara era el instrumento que Moisés tenía en ese entonces y el cual Dios usaba en ese momento. ¿Qué tenemos nosotros a nuestro alcance? Tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos la alabanza, tenemos la oración, tenemos herramientas que son nuestro cuerpo. Tenemos nuestra mente que se está llenando cada día con la palabra de Dios y tenemos la presencia misma de Dios en nosotros. Entonces hay un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, para que lo tengan pendiente, o si empiezan a anotar, para que ustedes lo anoten, llegan a su casa o traen un cuadernito y empiezan a anotar, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Nosotros tenemos problemas que a veces como que tenemos un problema como que las manos se nos bajan, como que llega el desánimo a nuestra vida y decimos, no, y ahora tenía un problema y ahora me llegó y ahora me va a empezar a llegar el otro, y luego llega la hija por la noche, no, me robaron mamá, me robaron papá, y luego salimos y resulta que otro problema. Bueno, no se desanime, que Dios tiene grandes cosas para usted. Si usted sufre problemas, es para que la gloria de Dios se glorifique, valga la redundancia, se manifieste en su vida. ¿Usted qué tiene que ponerse a hacer? Clamar delante de la presencia de Dios. Amén. Quiero que nosotros leamos un versículo que se encuentra en Romanos, el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Allí nosotros encontramos la gloria que viene después de la prueba. ¿O para qué nosotros tenemos pruebas? ¿Por qué motivo? ¿Por qué nosotros tenemos este tipo de situaciones? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo, ya hemos hablado en 2 o 3 reuniones sobre Pablo, ¿cierto? Pablo, un fariseo de fariseos, él se denomina de esta manera, ¿cierto? Y también romano de nacimiento, sabía la ley de Dios. ¿Cuál era la ley de Dios en ese entonces? Porque él no tenía la Biblia completa que nosotros tenemos. Él tenía lo que está el Pentateuco y algunos libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, como los Salmos, ¿cierto? Y algunos proverbios. Ellos tenían este manual de vida que hoy se le conoce como la Torá, ¿cierto? Que es el libro sagrado de los judíos, uno de los libros sagrados que tienen los judíos, porque los judíos tienen más libros sagrados. Allí Pablo,
que sabía la palabra de Dios, que sabía que a Dios había que honrarlo, que a Dios había que temerlo, y que las personas que no honraban a Dios eran personas gentiles, que simplemente se llamaba como personas apartadas de Dios, personas que no tenían parte ni suerte en el reino, ni en la heredad, ni en las promesas de Dios. Entonces, una frase que yo coloqué ayer en Facebook, que me pareció muy verídica y que debe ser nuestra predicación en muchos momentos de nuestra vida, es que si usted no cumple la palabra de Dios, la que yo te decía ahorita, si usted no cumple la palabra de Dios, no espere que las promesas de Dios se cumplan en usted. Pablo sabía esto, que había que cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Y ellos tienen 613 mandamientos que ellos tienen que cumplir. Ellos no tienen solamente los 10 mandamientos que nosotros conocemos, ¿cierto? Sino que tenían adicionales 603 mandamientos adicionales que aún en día los judíos, algunos judíos se esfuerzan por cumplir. Ellos tenían todos estos mandamientos, aparte tenían ellos ritos para hacer, para santificarse, para purificarse, para, entre comillas, acercarse a Dios. Entonces, esos eran expresiones externas, esos ritos, para tratar de limpiarse externamente y tratar de limpiar un poco lo interior, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos que porque Cristo nos lo enseñó, lo externo jamás podrá limpiar lo interno. Si usted limpia una nevera por fuera y la deja reluciente, ¿va a cambiar algo de lo de adentro? En absoluto. Usted, para que quite los olores de su casa, ¿cierto? Cuando abre la nevera y dice, uy, pero ¿qué habrá en esa nevera que es que huele horrible? ¿Qué habrá por allá escondido? Y uno se pone a revisar y preciso, haya un queso dañado por allá en el fondo, o los tomates se dañaron, que esos se dañan tan rápido, o las cebollas tenían hongos y eso empezó ya a oler fétido y dañó las demás frutas, las demás comidas, y las demás comidas se empiezan a dañar. Nosotros sabemos que para limpiar la nevera hay que limpiarlo de adentro. ¿Listo? Lo de afuera se puede limpiar después, pero los olores fétidos, bien, es de lo de adentro. Nosotros necesitamos cambiar también lo interior. Lo interior es lo que Dios nos llama a limpiar para que lo externo empiece también a ser rejuvenecido. Entonces la palabra de Dios dice, aunque vuestros cuerpos mortales se van envejeciendo, se van debilitando, lo de afuera se va volviendo así como arrugadito, como que cada vez tenemos menos fuerza, cada vez las partes de nuestro cuerpo son un poco más flácidas, ¿cierto? Y en la medida en que vamos envejeciendo, donde adentro se va rejuveneciendo. Nuestro espíritu, nuestro hombre interior se va rejuveneciendo y se va fortaleciendo porque Dios nos da la fuerza para eso. Entonces, a una persona que se estaba casando, unos amigos míos y una familiar con un amigo mío se estaban casando. El pastor le dijo, tóquele la cara a su novia, porque todavía no se han casado. Tóquele la cara a su novia. Y él, bueno, este es pastor porque me pide esto, pero bueno, lo voy a hacer. Todo el mundo mirando, como 100 invitados, imagínense. Y como que, bueno, y entonces le tocó la cara a los dos. Pero tóquese, ahora tóquele la otra mejilla. Tóquele acá. Y empezó a tocar la cara. Y bueno, el pastor me pedirá eso. Y todo el mundo como que, bueno, ¿y por qué? Digo, tóquela muy bien. Porque mientras vayan pasando los años, eso se va a volver más blandito, más plácido. Por lo tanto, y la enseñanza del pastor en ese entonces fue, por lo tanto, usted no se fije en lo externo, fíjese es en lo interior. La enseñanza que Dios tiene para nosotros, nosotros fijémonos en el hombre interior. Eso no quiere decir que no nos peinamos, que las mujeres no se maquillen, que no se vistan bonito, que de pronto no se coloquen sus tinturas, ¿cierto? Eso no quiere decir eso en absoluto. Eso hay que hacerlo para verse uno que no es una persona descuidada, porque nosotros pensamos en todo, pero lo que Dios nos quiere enseñar es que nosotros nos fijemos en nuestro interior, nuestro hombre interior. Pablo se fijó en esto y dijo, yo he cumplido la palabra a cabalidad, soy celoso de la palabra de Dios, he cumplido todos los mandamientos y ahora persigo a estos que predican de Jesucristo. Porque eso tiene que estar contrariamente, y esto es contrariamente a lo que a mí me han enseñado. Porque Pablo era una persona religiosa. Pablo era una persona que simplemente seguía parámetros.
Una persona que intentaba cambiar su exterior, ¿cierto? Vestirse de cierta manera, tener ciertas actitudes y tener ciertas palabras escogidas para, entre comillas, agradar a Dios. Pero la palabra de Dios le enseñó mediante un encuentro en el cual Jesucristo se le apareció como una luz extraordinaria y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Perdón, dijo Saulo, porque él no se llamaba Pablo en ese entonces. Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién me habla? Dijo: Jesucristo, a quien tú persigues, a quien tú estás allí matando a quienes creen en mi nombre. Ese te está hablando. Y Pablo en ese momento escuchó esa voz, vio el resplandor, quedó ciego en el instante en el que vio ese resplandor, y él en ese momento creyó. Fue necesario que Cristo hubiera hecho algo exterior, un problema ante él, que fue el que él quedó ciego. Quedó ciego en ese entonces. Eso era un problema para él. Pero fue algo que Dios usó para mostrar su gloria, para mostrar que Pablo estaba por el camino equivocado. Muchas veces nosotros, ¿por qué sufrimos por problemas o situaciones difíciles? Para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Necesitamos acercarnos más a Dios. Y a veces nosotros decimos: ¿pero por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió lo otro? Y les voy a contar rápidamente un caso que me tocó a mí. Yo estaba yendo a la iglesia. Estaba yendo a una iglesia que queda por la 26. Y yo en ese entonces estaba dedicado mucho a mi deporte. Estaba dedicado a cuidar una perra, una mascota que yo tenía, que yo la llevaba a eventos, porque la perra era tan bonita que se ganaba todos los eventos cuando yo la llevaba. Por belleza, se ganaba por ternura, eventos no por raza, porque era una criolla, pero ganaba muchos eventos. Y la perra ya estaba saliendo en revistas, estaba saliendo en televisión. Era una perra, ya que mejor dicho, era una perra preciosa. Físicamente era una perra muy bonita. Parecía un oso panda. Con eso les digo todo. Una perra que tenía parches en los ojos como un oso panda. Eso, cosas de Dios, la naturaleza hermosa que hace Dios. Y yo estaba entretenido con lo de la perra, estaba trabajando también y estaba también estudiando. Pero entonces estaba descuidando las cosas de Dios. Estaba descuidando el hacer células. Estaba descuidando el predicar la palabra de Dios. Cuando yo le había dicho a Dios: yo quiero ser tu ministro, yo quiero predicar la palabra de Dios. En ese entonces sucedió algo supremamente difícil. La perra la atropelló un carro y la perra murió. Y eso fue tan duro para mí. Yo dije: ¿pero por qué me pasó esto? Acaba de pasar algo terrible. Y yo lloraba por mi perra. Eso fue ya hace bastantes años. Y yo lloraba por mi perra. Yo: Dios mío, ¿qué pasó? Eso fue como un vacío dentro de mí, dentro de mi ser. Y yo decía: pero Dios me enseñó que estaba descuidando las cosas de Dios por otras cosas que, si bien no eran pecado, pero no eran tan fundamentales como buscar de su presencia. Y yo dije: Dios mío, perdóname. Cuando yo me di cuenta de eso, dije: Dios, perdóname, porque yo sé que esto me pasó porque me estaba alejando de ti. Una de las razones por lo que las personas están pasando pruebas, están pasando cosas difíciles, dolorosas en su vida, es porque se han alejado poco a poco de Dios sin darse cuenta, creyendo que lo que están haciendo está correcto, ¿cierto? Creyendo, pero nosotros sabemos que los pensamientos de Dios son diferentes. Nosotros no debemos tener una vida, y Dios no quiere que tengamos una vida simplemente, no, sabemos que hay un Dios que existe, pero que simplemente está allí cuando yo lo necesito, cuando hay problemas, cuando hay dificultad. Yo en ese entonces yo le dije: Dios, perdóname, porque yo te estaba buscando solamente cuando tenía necesidades. Te estaba buscando solamente en ciertos momentos, aunque yo iba a la iglesia todos los domingos. Estaba descuidando la obra de Dios. Entonces yo dije: Dios, perdóname por buscarte solamente cuando tenía necesidad. Entonces en ese momento yo dije: Dios, en ese momento estoy necesitado porque hay un vacío muy grande dentro de mí, que sé que tú vas a solucionar. Pero te prometo que esté en las buenas o esté en las malas, tenga necesidad o no tenga necesidad de buscarte, te voy a buscar. Ese es el compromiso que nosotros tenemos que hacer delante de Dios. La palabra de Dios dice que predicar a tiempo y fuera de tiempo.
¿Eso qué significa? Predicar cuando siento las ganas y el deseo de predicar, y predicar aún cuando no tengo deseos o no tengo ningún motivo para predicar a las personas de Dios. Porque es que las personas dicen, estoy bien económicamente, estoy bien con Dios, y tienen una sonrisa en su rostro, ¿cierto? Pero entonces cuando hay problemas y todo dicen, no, a mí ni me hable de Dios porque yo estoy disgustado con Dios. Estoy peleando con Dios. Tengo una lucha porque es que Dios no me da lo que yo quiero, lo que yo le pido. Entonces la palabra de Dios es mentira porque yo le he pedido tanto y nada sucede en mi vida. Dios quiere que nosotros busquemos de la palabra de Dios, que busquemos de su presencia de Dios. Amén. En todo momento, no solamente cuando tenemos dinero, o no solamente en necesidad, sino en todo momento. Qué bueno es Dios. Pablo, Dios le enseñó y cambió su interior a través de algo externo que pasó en su vida. Miremos qué externo está pasando en nuestra vida y miremos qué interno debemos cambiar. ¿Qué está pasando en mi vida? Y ver qué de mi interior debo cambiar para agradar a Dios. Amén. No dejarse rendir por los problemas, sino preguntarse, no por qué estoy pasando esto, sino para qué estoy pasando por esta situación. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo principal? Fue apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Dios dice algo fundamental por medio de Pablo. Pablo está escribiendo desde la cárcel a las personas que creían en Cristo y que estaban en Roma. ¿Listo? Está hablando allí encarcelado y está animando, como lo decíamos, una persona encarcelada animando a los demás. Creo que ya lo habíamos hablado hace 8 días. Imagínense, él ni porque estuviera en la cárcel dejaba de creer en Dios. Él tenía una fe porque él decía, yo soy apartado para Jesucristo. Yo soy apartado. Cada uno de nosotros somos apartados para Dios. Por lo tanto, no tenemos que compartir ciertas cosas que el mundo hace o que nosotros hacíamos antes. Nosotros somos llamados a ser santos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos alabar a Dios en la hermosura de la santidad. Esto no se predica en las iglesias porque, no, es que ser santo es muy difícil, eso es imposible. Yo soy santo, pero un poquito. Yo soy santo, pero hasta cierto nivel, porque ya como Pablo, no, todos somos llamados a ser santos. Qué hermoso es vivir en la santidad de Dios. Qué hermoso es decir, Dios, estoy bien contigo, no te debo nada, porque el pecar, el no seguir la palabra de Dios, el no guardar los mandamientos de Dios, es deberle a Dios, ¿cierto? Entonces las personas y los pastores se jactan, usted le debe a Dios porque no ha dado diezmos y no ha dado ofrendas, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios, usted le debe a Dios porque no se ha puesto a cuentas con Él, usted le debe a Dios porque tiene un pecado en su vida. Entonces dicen y se jactan, no, usted le debe a Dios, venga, póngase a cuentas con Dios. ¿Dio diezmos? No, usted es un santo. ¿Y ofrendas? ¿Es la persona que más da ofrendas? No, usted está bien. Le falta cambiar un poquitico, pero eso no es importante. No, la santidad de nosotros es importante. Cuando la palabra y el mismo Jesús dicen, muchas personas se esfuerzan en pasar y entrar por la puerta estrecha. Y hay unos con dificultad se salvan de esos que se esfuerzan. ¿Cuánto más los que no se esfuerzan? ¿Será que van a entrar por esa puerta estrecha? ¿Será que van a entrar al reino de Dios? Eso no lo predican en las iglesias porque no les gusta a las personas escuchar esto. Dios nos permita siempre predicar este mensaje limpio, sin levadura, sin influencia económica en ese mensaje. Porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Cuando las personas o los pastores empiezan a recibir dinero, se envanece su corazón, se envanece su vida y empiezan a predicar cosas que no son. Entonces, la palabra de Dios dice, esfuércense y sean valientes.
No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Estás en la iglesia, Dios está contigo. Estás afuera, Dios está contigo. Cristianos no somos solamente aquí, en la iglesia, sino en todo lugar. Yo le hacía una pregunta a mis estudiantes y les decía, ¿ir donde las prostitutas es malo o es bueno? Y muchos se quedaron callados, como que no sabían. Y yo les dije, yo pensaba dentro de mí, es imposible que no sepan que eso es malo. Y entonces yo les decía, entonces una muchacha me preguntó lo mismo y me dijo, profe, ¿pero eso es malo? ¿Eso es malo ir donde las prostitutas? Una muchacha de 9º grado. Y yo le dije, obvio que es malo. ¿Por qué es malo? Porque eso es adulterar o fornicar. Eso es un pecado sexual, de tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposa o no es su esposo. Eso es pecado delante de Dios. Y empezaron a preguntar, ¿la masturbación es malo o es bueno? Y yo dije, yo no puedo creer con quién estoy hablando acá. ¿Sus papás no les han enseñado a ustedes? ¿Qué están haciendo los papás en la casa? Simplemente llevan dinero para la comida y les pagan el colegio, les pagan la ruta y no les enseñan valores, no les enseñan qué es malo, no les enseñan qué es bueno. Y yo les decía, oiga, pero sus papás no les han enseñado. Obvio que es malo. Una persona cuando se masturba, ¿en qué está pensando? No está pensando en Dios. No está pensando en Dios. No está pensando en la palabra de Dios. Está pensando o en la vecina, o está pensando en una revista que vio, o está viendo pornografía. Y esos son malos pensamientos delante de Dios. Jesucristo dijo, no solamente el fornicar o el adulterar con una persona es pecado. El que tiene malos pensamientos con una persona, el que desea en su corazón a una persona para tenerla sexualmente, es pecado. Si con solo el pensamiento es pecado, masturbarse es pecado, y de ahí para adelante todos los pecados sexuales que se vienen encima. Hay personas que tienen relaciones sexuales entre primos. Terrible. Y los papás acolitan eso. A mí una vez una prima me estaba diciendo que fuéramos novios, que yo le gustaba. Y yo, inclusive yo niño, sin tener a Cristo en mi corazón, sin que mis papás me enseñaran nada, porque ellos nunca me hablaron sobre esos temas tan chiquiticos, ellos me ocultaron muchas cosas. ¿Y sabe quién sí le habló? Los muchachos que querían engañarla le hablaron. Le habló el internet, le hablaron los programas de televisión, que hoy en día hay una depravación total en programas de televisión a esta hora del día. MTV es terrible, programas completamente terribles. Yo no tengo parabólica, pero fui donde mi tía y pasando canales me encontré con MTV. Y a mí me gusta ver qué le está enseñando la televisión a los adolescentes hoy en día. Y ni siquiera adolescentes, niños. Terrible el vocabulario de los niños de sexto. Muñequitos con una cantidad de groserías, malos pensamientos. Los niños de sexto que tienen 11 años, 12 años, 13 como mucho, ¿cierto? Esos niños ya tienen una mente totalmente degradada y supuestamente algunos de ellos son cristianos, de familias cristianas. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Niños. Ahora los adolescentes, ahora peor los de 11, ahora los adultos con su ejemplo, ahora los profesores del colegio que no son cristianos, enseñándole a esos niños, y decía, oiga, usted no haga esto, pero con su ejemplo, con las cosas que hablan los profesores en sala de profesores. Uno dice, pero ¿con qué autoridad? Yo me pongo a pensar, ¿con qué autoridad el profesor le dice a una persona que no diga groserías? Cuando el mismo profesor está lleno de profecías en el mismo colegio, y eso que el colegio es cristiano. Eso es terrible. Entonces yo me pongo a pensar en esto. No, nosotros somos apartados. Nosotros somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser esforzados en Dios. Si tenemos problemas, miremos si es por nuestra condición, si es por las cosas que hacemos, pensamos o decimos. Miremoslos nosotros y santifiquémonos diariamente más. Nosotros estamos en un nivel de santidad en este momento, ¿cierto? Cada uno tiene un nivel de santidad diferente. Puede ser similar, puede ser que haya mucha diferencia, puede ser lo que sea. Yo tengo un nivel de santidad X, ¿cierto? Dios, si yo estoy acá, cuando yo estoy acá, Dios me exige más.
porque soy llamado a una santidad. Entonces yo soy santo desde que acepto a Cristo en mi corazón, pero también soy llamado a vivir en santidad. Un camino de santidad. ¿Qué significa eso? Vivir santificándome diariamente, porque soy apartado para Dios. Todos somos apartados para Dios, porque aquí Pablo le está hablando a la iglesia, a toda la iglesia. Él les está diciendo, ustedes estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, amados, llamados a ser santos, dice la palabra de Dios. No es que los santos, no, que el pastor sea santo, que los que canten la alabanza sean santos. No, los hijos del pastor deben ser santos. Yo no, porque yo solamente asisto los domingos y ya. No. Si usted quiere realmente recibir las promesas de Dios, usted tiene que ser santo, ¿cierto? Entonces, Dios nos dice, deje de estar mirando la paja que tiene su hermano en su ojo, en el ojo de él, ¿no? Y más bien sí que sáquese la viga, la caña, ¿cierto? Sáquese el tronco que usted tiene en su ojo. A veces miramos mucho los demás. Y bueno, ¿yo qué? Uy, Dios mío, ¿yo soy salvo? Si muero hoy, a pesar de que haya hecho la oración de fe, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que realmente yo voy a ir al cielo? Entonces la misma palabra de Dios dice, hay muchas sorpresas que nos llevaremos en el cielo. Tal vez muchas personas que creíamos que eran santísimas y tenían un pecado oculto. Y es peor, eso es terrible, eso es peligrosísimo. Tener tal vez una apariencia de que soy santo y cristiano y tener una vida doble, de que no lo soy. Entonces soy llamado a ser santo. Y dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo entendió que él tenía, a pesar de cualquier dificultad, ya fuera por culpa de él, porque obviamente él pudo haberse equivocado muchas veces, aún siendo cristiano, aunque es una persona demasiado ilustre que nosotros tenemos como ejemplo, pudo haberse equivocado. Él nunca abandonó al Señor Jesucristo, nunca lo dejó. Toda su vida estuvo con Jesús y cumplía la palabra de Dios. Él se congregaba en una iglesia, ¿cierto? Pues la iglesia mientras él no estuvo en la cárcel, él viajaba, era misionero, se quedaba varios días en distintas partes en donde había cristianos, formaba iglesias, establecía líderes y era allí una persona que se estaba formando en Dios. Nosotros nos estamos formando por Jesucristo para formar una iglesia, ¿cierto? Una iglesia santa, pero más que todo para que nosotros seamos iglesia, una iglesia santa, porque Jesucristo viene por una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Jesucristo en su primera venida, Él vino por pecadores a enseñarles el camino de la santidad, pero en su segunda venida va a venir por una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y yo sé que esta iglesia va a crecer en número, esta congregación pues, va a crecer en número, ¿cierto? Pero nunca yo quiero que esta iglesia aquí esté llena de personas y que yo les esté diciendo mentiras desde acá. Dios me guarde. Dios no me permita decir una mentira desde acá. Dios no me permita decir cosas simplemente para que las personas se sientan bien, sino que siempre hay que predicar la palabra de Dios. A tiempo, a destiempo. Hay que predicar santidad y la gloria de Dios va a venir sobre esta congregación. Amén. Amén.